Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos acá con Fernando Masi, que es director de CADEP, economista, aquí en Paraguay. Así que estamos dándole inicio al ciclo de ir y conversar con economistas respetados de cada uno de los países de acá de Latinoamérica. Así que bueno, en esta oportunidad lo tenemos a Fernando, que le agradecemos mucho que nos recibió acá. Así que bueno, básicamente quería que conozcamos un poco lo que te comentaba antes de la entrevista, que noto que hay poco conocimiento de los argentinos de la economía en general de Paraguay, si bien este canal apunta al público hablo hispano en general, hispanoparlante mejor dicho. Así que la idea era un poco conversar sobre la economía paraguaya, cuáles eran sus perspectivas o cuál es la perspectiva futuro o actual de la economía paraguaya. En función de eso me anoté acá desde ya algunas preguntas, pero podemos ir conversando más desde lo general a lo particular. Sí. En cuanto a la economía paraguaya, ¿usted cómo la ve en líneas generales? ¿Bien? ¿No tan bien? Bueno, desde el punto de vista del equilibrio macro, la economía paraguaya siempre históricamente ha tendido hacia un equilibrio macroeconómico en términos de sus indicadores principales, en términos de sus indicadores de inflación, de todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas, deuda externa, etcétera. Pero digamos, ese equilibrio macro digamos que no se corresponde muy bien con otros indicadores que tienen que ver con el bienestar, ¿no? Y con los indicadores en el bienestar, nosotros en el Paraguay tenemos un estado pequeño, un estado cuya presión tributaria es nada más que del 10%. Es decir, las recaudaciones constituyen el 10% del Producto Interno Bruto. Con eso uno poco puede hacer como función de Estado, es decir, teniendo en cuenta que el Estado principalmente apunta a, por un lado, crear las condiciones de la inversión económica en términos de todo lo que tiene que ver con infraestructura, pero por otro lado también apunta a tener cuidado de la población en términos de educación, de salud y también de combate a la pobreza. Entonces, con un Estado pequeño, el Paraguay tiene muchos problemas en términos de indicadores de salud, en términos de indicadores de educación. De hecho, no solamente muchos paraguayos viven en la Argentina, sino que los paraguayos cruzan a la Argentina y también cruzan a Brasil para hacerse atender de la salud. Porque existe un sistema mucho más completo y porque los recursos de un Estado, no digamos solamente el Estado grande como Argentina, sino un Estado pequeño como el Uruguay, por ejemplo, si lo queremos comparar, es completamente lo opuesto, ¿verdad? Uruguay tiene una presión tributaria muy alta, tiene un sistema de cobertura social por parte del Estado que no lo tiene el Paraguay absolutamente. Y entonces nosotros vemos que existe, digamos, esa paradoja o quizás esa contradicción entre el equilibrio macro, por un lado, que es histórico del Paraguay, que es un ejemplo inclusive en la región, ¿verdad? Pero por otro lado, un Estado muy pequeño que no cubre las necesidades de la población. Y con respecto al Estado pequeño, ¿hay como una puja porque el Estado sea más grande o no? ¿O hay un consenso social en que tiene que ser así de pequeño? ¿O las alternativas electorales no se discuten eso? No. Sí, generalmente hay si hablamos desde el punto de vista de los liderazgos políticos, como que hay un predominio incluso a considerar el Estado paraguayo como un Estado grande, ¿verdad? Pero en forma errónea, por cuanto que también existen muchos niveles altos niveles de corrupción, ¿verdad? Y se gasta también, o sea, buena parte del presupuesto general de la nación se gasta en empleo público, ¿verdad? Pero se gasta en empleo público casi por ejemplo, hablando de la administración central, cerca del 50% del presupuesto de la administración central es en salarios, pero simplemente es porque el Estado no recauda más, porque una vez que el Estado recaude más, evidentemente que ese porcentaje baje, ¿no? Pero existe una serie de estigmas o una serie de clichés por parte de la élite paraguaya, desde el punto de vista empresarial y también de la élite política y de los medios de comunicación, de considerar al Estado como un Estado grande simplemente porque se gasta mucho en salarios,
Y porque los niveles de corrupción son muy altos, pero no son más altos que los niveles de corrupción que encontramos en otros países. Brasil, ¿verdad?, también tiene ese problema, claro. Bueno, Argentina también. Entonces, pero si uno mira dónde está el salario en el Paraguay, y uno ve que el salario está fundamentalmente en la gente de blanco, o sea, en educación y salud, y también en seguridad. Pero cuando uno mira los resultados en cuanto a educación y salud, los resultados son pobres. O sea que realmente necesitamos otra vez mayor cantidad de gente en educación y salud para una mayor cobertura, ¿verdad? Necesitamos también mejorar en la calidad, por supuesto, pero este tipo de cliché, digamos, no se compadece con la realidad de los resultados del Estado paraguayo, ¿verdad? Es decir, es un Estado que tiene 10% de las recaudaciones del Producto Interno Bruto. O sea, no puede ser grande un Estado de esa naturaleza. Puede tener una serie de problemas de ineficiencia, una serie de problemas de corrupción, pero eso tiene su dimensión que acá no se lo tiene muy en cuenta, ¿no? Sí, a mí me parece interesante el caso de Paraguay, porque un poco sería el estadio intermedio que se plantea comparándolo con Milei en Argentina, el estado intermedio en el cual Milei ahora quiere reducir el Estado para después, él supuestamente es anarcocapitalista, en algún momento quiere eliminarlo, ¿no?, o erradicarlo a futuro, a largo plazo. Pero en definitiva, la perspectiva, a mí lo que, mientras te escucho muy atentamente, es ¿cuál es la idea de la política en el mediano plazo? ¿Está la idea de erradicar la pobreza con esta estabilidad macro? ¿Se piensa que se va a llegar? Porque daría la sensación, por lo que uno ve, por lo que uno sabe de Paraguay, es que en realidad hay una estabilidad macro, pero es para que quede enquistado, frisada la situación bajo esta lógica. No pareciera, si bien está creciendo en términos de PBI o en líneas generales está creciendo, la pobreza se mantiene en niveles altos. Y con un Estado pequeño es como que uno, a mí la sensación viéndolo desde afuera es, bueno, se van a quedar más o menos así, variará un poquito, pero... La cuestión es que cuando uno mira el crecimiento económico, uno puede estar creciendo al 4 o 5% como ha crecido el Paraguay en el tiempo del boom de los commodities y también en los últimos años. Pero uno ve, por ejemplo, se mueve los niveles de vulnerabilidad de la población paraguaya, los niveles de pobreza, se mueven con ese crecimiento del 4 o 5% y uno ve que se mueve muy poco o casi nada, absolutamente. Entonces, el crecimiento económico no es una variable necesaria para decir, bueno, de aquí en adelante nosotros estamos reduciendo no solamente la pobreza y la vulnerabilidad, sino que estamos dando más oportunidades a la gente para emplearse y por lo tanto más oportunidades de ingreso. Eso no se ve absolutamente. Y eso, nosotros en el Paraguay podemos decir de que el nivel de la pobreza es más o menos alrededor del 25%, pero después hay una zona de vulnerabilidad muy alta que es alrededor del 40% de la población. ¿Qué significa la vulnerabilidad muy alta? Significa de que que con los ingresos que tienen esas personas, cualquier tipo de enfermedad catastrófica o cualquier tipo de problema grave que pueda tener, lo tira directamente, no tiene seguridad económica, lo tira directamente a la línea de la pobreza. Entonces tenemos prácticamente en el Paraguay diría yo, un casi 65% de la población que es vulnerable y pobre. Es decir, que no tiene seguridad económica. Y que el crecimiento económico, desde hace mucho tiempo, el crecimiento económico no llega, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva en términos del crecimiento, nosotros somos un país agroindustrial, somos un país muy exitoso en nuestros commodities, también hemos empezado a tener éxito en aquellas industrias que no son precisamente agrícolas, principalmente a través de la maquila. Podemos mostrar éxitos desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de la producción y de nuestras exportaciones, muy importante, abrir mercados, el éxito que ha significado, por ejemplo, toda la cuestión de la ganadería, que ha hecho un salto muy importante en Paraguay, ¿no? Pero eso es, y tenemos un mercado de solamente 6,5 millones de personas que no resolvemos el problema de la vulnerabilidad y la pobreza, ¿no? Con respecto a las exportaciones, porque ahí me hizo acordar algo que se habla mucho en Argentina con respecto a Paraguay, quizás usted lo sabe, quizás no, que es cuánto hay de cierto en que hay exportaciones que se hacen vía Paraguay que corresponderían a hacerse en Argentina. Esto se suele mencionar con la soja. ¿Esto es así o en realidad
Lo que pasa es que, digamos, hasta hace 10 años nosotros no exportábamos casi nada a la Argentina. Exportábamos alrededor de 100 millones de dólares. Y eran todos productos no tradicionales, casi todos productos no tradicionales. Pero ¿qué es lo que pasa? El hecho de que las acopiadoras y procesadoras de soja en aceite, porque hay que tener en cuenta que la Argentina es el mayor exportador de aceite de soja del mundo, entonces las acopiadoras y procesadoras de soja en Argentina tienen economías de escala. Han recibido incluso subsidio energético, ¿verdad? Sí. Y con eso tienen una ventaja en términos de fijar un precio mucho mayor de lo que nosotros podemos tener como acopiador, como procesadoras de soja, y de harina de soja y de aceite de soja. Entonces hoy nuestras exportaciones a la Argentina son de $1.000 millones. ¿De qué? Fundamentalmente de granos de soja que van a Rosario, principalmente, se procesan en aceite de soja, que es muy importante para la Argentina, y van fundamentalmente ellas a China e India, que son los principales mercados de la Argentina. Y hay algo de eso que, a ver, en su momento lo que se decía es que podía entrar por alguna vía ilegal a Paraguay soja argentina y que directamente se exportaba soja desde Paraguay. Eso no le consta, es algo que se solía decir como que en la Argentina, al tener retenciones altas, nosotros en la retención de la soja las tenemos arriba del 30%, cuando depende del gobierno, entonces que eso podía producir algún incentivo para exportar mediante otro país que no tuviese retenciones. O que tuviera... Lo que pasa es que los números muestran de que nuestra mayor exportación de soja va para Argentina. Ah, por eso va. Entonces es al revés, claro. Y después al Brasil, ¿verdad? Claro. Lo que ocurrió un tiempo, creo que hace más de 10 años, es de que la soja que bajaba por la hidrovía a la Argentina, muchas veces se lo exportaba como soja paraguaya, digamos, sí. ¿Verdad? Se lo exportaba como soja argentina, ¿verdad? Y estaba en contra de la política del gobierno, que la política del gobierno era procesarla en aceite y harina, y no exportarla como grano. Entonces creo que ahí se tomaron algunas medidas en su momento para evitar que ocurra ese tipo de operación. Perfecto. Bueno, después cambiando un poco más radicalmente de tema, quizás que a mí me parece bastante interesante en función de la historia paraguaya, que a mí un poco siempre que pienso en Paraguay tengo que pensar un poco para atrás, porque por lo menos en lo que es en la formación histórica nosotros lo tenemos muy presente, dada la importancia que tenía en la región Paraguay. ¿Qué opina acerca de lo que plantea Milei de esta de Argentina, y sobre todo por si alguien nos escucha y no está muy al tanto de Milei está reivindicando mucho el fin del siglo XIX argentino. 1895 puntualmente, Milei repite constantemente que fuimos primera potencia mundial la Argentina, lo cual los datos muestran que no. Cuando uno va a la serie de Madison no está como primer PBI, ni siquiera, aparte que él determina que la potencia en realidad es el mayor PBI, cuando en realidad eso no quiere decir que sea potencia, pero bueno, él marca que el mayor PBI per cápita fue el de Argentina en 1895, y cuando vamos a los datos eso no se ve reflejado, sino que eran unos pocos países que se medían, eran 36 países que se medían sobre 196. Bueno, en definitiva, Milei es un relato en el hacia atrás. Sí. ¿Usted hasta qué punto, qué opina acerca de esa versión de lo que era la Argentina y cómo podría comparar esa Argentina, si es que puede o si es que le parece pertinente, comparar esa Argentina de fines del siglo XIX con el Paraguay de algunas décadas atrás, que se presentaba como una región muy pujante, ¿no? Sí, a ver, hay también algunos mitos con respecto a la economía paraguaya de antes de la guerra de la Triple Alianza, como decimos nosotros. Paraguay tenía la particularidad de tener un estado fuerte, de ser un estado más o menos autárquico, y de que en pleno siglo XIX pudiera tener la capacidad, todavía como estado, ni siquiera como empresas privadas, sino que como estado, podía tener la capacidad de haber progresado en términos del ferrocarril, de haber progresado en términos de cierto tipo de industrias pesadas, de haber progresado en términos también agrícolas muy, muy importantes, agrícolas, agroindustrial, pero yo no creo que tenía un desarrollo mayor que Argentina o que Brasil, como muchas veces se quiere hacer creer, se quiere argumentar. Se argumenta mucho también de que, dada la situación del Paraguay, Inglaterra tenía un interés particular, sobre todo sobre el algodón paraguayo, porque nosotros éramos muy competitivos en términos del algodón, pero hay varias publicaciones que demuestran
que en primer lugar los principales proveedores de algodón de Inglaterra no estaban ni siquiera en América Latina, sino que lo estaban en Asia y África. Los principales intereses económicos y políticos de Inglaterra estaban en Asia, en África, y en América Latina, más importante que Argentina y Brasil era México. Entonces, hay una puja de ideas con respecto a esa cuestión de que Inglaterra veía con recelos una economía... algo así como romántico, vamos a decirlo así. Claro. No, en pleno siglo XIX se puede hablar, ni siquiera se puede hablar mucho de capitalismo en América Latina, ¿verdad? Es un poco difícil hablar de capitalismo puro como mano de obra libre, y otros indicadores que hacen del capitalismo. Por lo tanto, yo creo que sí existía una autarquía muy interesante. El Paraguay se estaba desarrollando. Evidentemente que ese tipo de desarrollo se corta porque prácticamente casi desaparece el país luego de la guerra del 70, ¿verdad? Pero todos los países de la región se estaban desarrollando. Si algún progreso lo hacían fundamentalmente en términos de nuestros commodities agrícolas o mineros, ¿verdad? Que históricamente es en donde nosotros tenemos mayores ventajas comparativas. Luego, recién en el siglo XX, uno ve de que existen ciertos procesos industriales, ciertos procesos más sofisticados que uno puede hablar de capitalismo. Por ende, el caso de Argentina también lo considera igual, que era como una economía no desarrollada. No, absolutamente no desarrollada. Probablemente era muy competitiva en términos de granos, en términos de carne, pero hay que ver los números. Yo creo que cuando la Argentina se vuelve muy competitiva en eso, ni siquiera es al fin del siglo XIX, sino es un poco más, sí, ¿verdad? Un poco más entrando en el siglo XX, ¿no? Sí, un poco la vulnerabilidad que tiene Argentina se ve a las claras con la crisis del 30 y por eso se cae el modelo, por producto de que ya no se generaban más estas exportaciones. Si hubiésemos tenido una industria sólida. Pero bueno, a mí sí me pareció interesante porque aparte leí bastante acerca del doctor Francia, que me parecía bastante interesante porque honestamente en historia argentina yo por lo menos no lo había escuchado nunca, así que y de ese modelo que plantea él, ¿era un modelo más que nada en términos discursivos o era un modelo que hoy se puede rescatar algo de lo que planteaba el doctor? No, claro, sí, claro que se puede rescatar. El problema es de que es una cuestión muy particular porque las tierras, digamos, luego de la independencia del Paraguay, las tierras que pertenecían, él consideró a los españoles civilmente muertos. Y prácticamente tomó todas las tierras, tomó el Estado, y el Estado lo que hizo fue las estancias de la patria. Y las estancias de la patria eran algunas unidades económicas en donde empezó el Paraguay a incrementar su economía, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera. Hay un autor norteamericano que hace su tesis doctoral sobre el doctor Francia, y por ejemplo demuestra con números, porque es un poco difícil, las estadísticas en el siglo XIX es un poco difícil de tomarlo, pero demuestra con números de los documentos de la época que, por ejemplo, en los primeros años de independencia del Paraguay nosotros teníamos que importar ganados del Río de la Plata, pero que hacia finales de cerca de 1840, cuando ya terminaba el periodo del doctor Francia, el Paraguay se veía obligado a exportar ganado al Río de la Plata porque era tal la cantidad de ganado que como no había las unidades productivas, que no había prácticamente vallas en términos de los cultivos, el ganado avanzaba sobre el cultivo y entonces ese era un problema, pero aparte porque había crecido mucho el hato ganadero, ¿no? Entonces, no solamente por eso, sino que porque también estaban en condiciones de exportarlo al Río de la Plata. Pero a nivel industria manufacturera no era muy... Industria manufacturera, recién con don Carlos Antonio López, con lo que son la industria de armado de barcos, la industria de guerra, ¿verdad? La presencia del telégrafo, del ferrocarril. Recién en ese momento empieza a haber un tipo de industria en Paraguay que no había durante el tiempo del doctor Francia. Bárbaro. Con respecto, no sé si está muy al tanto, pero bueno, en Argentina Milei ni bien asumió el gobierno, suspendió lo que es la obra pública. Por lo cual en Argentina eso generó como un revuelo general, sobre todo en las intendencias, en los gobernadores, o sea, directamente cualquiera sea el origen de la obra pública, salvo si estaba a punto de terminarse, vamos a decirlo así,
O sea, que bajó drásticamente el gasto en obra pública. Eso yo entiendo acá en Yacyretá, Itaipú, o cómo es manejado, mejor dicho, cómo es manejada acá la obra pública, o qué opina acerca de que la obra pública tiene que ser retirada, que la tienen que hacer los privados, o bien que lo tiene que hacer el Estado. ¿Cómo se maneja acá y cómo piensa usted que se debería manejar? Claro, lo que pasa es que en el Paraguay, como tenemos pocos recursos para gastos de capital, nosotros siempre hemos tenido problemas en una inversión importante en la obra pública. Sin embargo, en los últimos 5 a 6 años hemos tenido una inversión muy grande, una inversión inclusive mucho mayor que durante los 35 años de la dictadura, en términos de obras públicas, fundamentalmente en términos de rutas. Pero eso lo hicimos a través del endeudamiento, no precisamente a través de la capacidad que tenemos de recoger impuestos. Claro, que en realidad que es la forma que en los manuales dice que es la mejor forma de hacer obra pública, ¿no? Supuestamente que el endeudamiento para generaciones futuras está bien, el endeudamiento para gastos corrientes no. Sería un poco bajo esa lógica. Sí, sería bajo esa lógica, pero el problema es de que como tenemos poca capacidad de pago, entonces estamos llegando a un punto, al techo de nuestro endeudamiento, ¿verdad? Por más de que uno dice, bueno, ¿por cuánto el Paraguay está endeudado con respecto al Producto Interno Bruto? Y 38%. No, pero eso es bajo, claro. En ese tipo de indicadores es bajo, porque la deuda de los países de otros países son de 80, de 100 y más de 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Los otros países cuánto tienen de presión tributaria? Claro. Los otros países tienen presión tributaria. Sí, la Argentina inclusive tiene una presión tributaria que no debería ser. Sí. De un país desarrollado, de un país mucho más desarrollado que la Argentina, perdón. Sí, tal cual. Pero nosotros no. Nosotros tenemos una presión tributaria muy baja, entonces eso limita la capacidad de pago. Habría que calcular, claro, la velocidad de repago de la deuda en Paraguay va a ser... Lo que pasa es que la gente se mira solamente ese indicador, ¿verdad? Claro. Deuda con respecto al Producto Interno Bruto, pero no mira un indicador que el propio Fondo Monetario lo trae, que es cuántas veces más que los ingresos tributarios constituyen nuestro saldo de la deuda. Claro. Y ahí el Paraguay ha estado creciendo muy fuertemente, ¿no? Sí, o sea que posiblemente se pueda parar. Pero usted, en líneas generales, piensa que la obra pública, abstrayéndonos de Paraguay, Argentina o demás, tiene que estar en el rol. Es una función del Estado, es fundamental, ¿verdad? Es decir, primero para el mercado. Es decir, yo necesito obra pública porque necesito que mi mercadería circule. Exacto. ¿Verdad? Necesito, y en términos sociales, ¿verdad? Sobre todo en el Paraguay, que tenemos todavía tenemos problemas internos en términos de acceso a la salud y acceso a la educación en términos de caminos, ¿no? Claro. Tenemos muchos caminos de tierra y todo ese tipo de cosas, no tenemos mucho transporte público, ¿verdad? Entonces la obra pública en Paraguay es fundamental no solamente para el mercado, sino que para la salud y educación. Está bien. Sí, esta cuestión de que la obra pública, exacto, es necesaria para la población y es necesaria para el capital. Claro. Y al capital, a su vez, viene capital más capacitado. Y la obra pública no es solamente infraestructura física, es infraestructura energética. Y ahí tenemos un problema con el Paraguay, porque el Paraguay está bañado de energía renovable. Es el país de mayor producción per cápita de energía hidroeléctrica. ¿Y eso a qué se debe? ¿A características? No, porque tenemos Itaipú y Yacyretá. Claro. Pero ¿qué pasa? En la matriz energética de todos los tipos de energía que nosotros consumimos, solamente el 18% es de hidroelectricidad. No estamos consumiendo absolutamente muy poco de hidroelectricidad en un momento en que tenemos el privilegio de tener la hidroelectricidad para todo tipo de... ¿Y eso fue principalmente con fondos públicos? ¿La inversión o fue por... La inversión fue binacional, fue claro. De Brasil y Argentina con pero Paraguay, la parte de Paraguay fue pública, digamos, o era de privados la inversión, ¿no? No. Por eso. Es una de los estados de Paraguay y Brasil, claro. Y los estados de Paraguay y Argentina. Con respecto a la inflación, ahora actualmente está rondando el 5% anual aproximadamente, un poco, quizás me quede desactualizado, incluso menos del 5%. Okay. ¿Usted a qué le atribuye la inflación baja del Paraguay y por qué cree que Argentina no puede encontrarle la vuelta al flagelo de la inflación? Si le pongo ese flagelo. Es una pregunta amplia, ya sé, pero bueno, quizás desde la perspectiva paraguaya se puede entender por qué no suscribe a la cuestión de que es pura y exclusivamente una cuestión de emisión monetaria, piensa que hay otros factores,
en fin. Claro, por un lado es el manejo de la política fiscal y de la política monetaria, sin lugar a dudas, ¿verdad? Que, como dije yo al principio, el Paraguay siempre ha tenido un manejo histórico, es decir, se ha fijado como casi su único objetivo el equilibrio macroeconómico. Esto desde el tiempo de la dictadura de Stroessner, ¿no? Y siguieron después los otros. ¿Tuvo problemas de inflación en otro momento? Hubo momentos de problemas de inflación en ciertos momentos, pero la inflación no llegaba a más del... en un momento determinado, a principios de los años 90, llegó al 25%, otras veces llegó al 10 a 11%, pero para nosotros eso es muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Lo mismo que el déficit fiscal. El déficit fiscal en otros países te puede llegar a 2 dígitos. Para el Paraguay llegar a 3 o 4% es un problema. Otra vez porque tenemos pocos recursos, ¿no? Entonces, por eso yo digo que la cuestión de la política monetaria y fiscal es muy importante en términos de controlar la inflación en Paraguay, ¿verdad? Y yo creo que también, digamos, no hay tampoco un mercado local muy dinámico, o sea, un mercado local muy sofisticado, ¿verdad? Que creen las condiciones para que los precios se disparen muy fuertemente como puede suceder en otras economías, ¿verdad? La economía abierta también piensa que incide, o sea que... La economía abierta, claro, por supuesto la economía abierta incide. El Paraguay siempre fue una economía abierta, fue un país mediterráneo, entonces abierta legal e ilegalmente, claro, ¿verdad? Porque acá es un país de contrabando, ¿no? Acá el Paraguay siempre se ha caracterizado por importar mucho de contrabando, ¿verdad? Y exportar y reexportar, es decir, por ejemplo, tenemos todo un sistema que se llama el régimen de turismo en Paraguay y que constituye uno de los mayores ingresos para la economía paraguaya, que es toda la cuestión de la frontera, que nosotros traemos productos terminados de consumo suntuario, más bien de China, del sudeste asiático, y lo volvemos a revender a través de cuotas al mercado brasileño principalmente, ¿no? Ese producto, eso significa algo así como en 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales, que para la economía paraguaya es muy, muy importante, ¿verdad? Y después tenemos, dependiendo un poco de los ciclos de cómo se mueve la tasa de cambio entre Brasil y Argentina, también tenemos momentos de abaratamiento de los productos, porque nosotros importamos mucho de Argentina y Brasil, por un lado, y por otro lado siempre ha habido ahora menor, pero un margen importante de importación de contrabando de productos, y productos incluso de primera necesidad. De la Argentina siempre ha sido así en forma tradicional. Y eso también sirve un poco para equilibrar los precios. Eso también sirve para equilibrar los precios, sí. Hablamos un poco de la macro, mantenerla ordenada, estable, o quizás haya algo quizás que desconozcamos los argentinos, que capaz que se hace muy bien en Paraguay, que usted ve que en Argentina, y qué cree usted que hace bien en Argentina y que se puede implementar en Paraguay, un poco a la inversa, ¿sí? Es muy general, así que no... si hay así, no sé, pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Argentina en su momento tuvimos muchos estímulos a las pymes, ¿no? Donde prácticamente se les daba, por ejemplo, dinero por debajo de la tasa de interés. Entonces, bueno, eso quizás podía ser algo que acá pudiera servir, o no, o al revés. O quizás no prosperaría en ese tipo de medidas tanto en la macro como en la micro, digo, claro. Que le puedan parecer interesantes, quizás por el conocimiento que tiene de Argentina y de Paraguay, de ambos países, quizás qué puede implementar a Argentina de Paraguay o qué puede implementar Paraguay de Argentina. Claro, yo diría que el ejemplo más grande que tiene el Paraguay para dar tiene que ver con la macro, ¿no? Entonces, claro que las condiciones son diferentes, ¿verdad? Porque estamos hablando de una economía con la Argentina, que no sé si es tan comparable con la paraguaya en términos de las complejidades que tiene una economía como la Argentina o una economía brasileña, que son economías grandes frente a la paraguaya. Por eso siempre yo suelo comparar un poco la situación económica del Paraguay con la situación económica uruguaya, ¿verdad? Que es un país más pequeño. Y entonces yo digo, sí, claro, desde el punto de vista de la macro, el Paraguay es un ejemplo muy, muy interesante. Pero yo creo que nosotros generalmente cuando aplicamos cierto tipo de
cierto tipo de políticas que van más allá de la macro, que tiene que ver con las políticas sectoriales en la industria o en la agricultura, o por ejemplo los créditos a las pymes, o otro tipo de políticas que tiene que ver con la parte crediticia, o con la parte social, la educación. Generalmente siempre nos fijamos en los otros países, qué es lo que hacen los otros países, ¿verdad? Porque nosotros estamos en ese sentido un poco más, no sé si decir subdesarrollados, pero con menores niveles en términos de cómo aplicar eso. Acá hay que tener en cuenta otra cosa que no era parte de la realidad argentina y que sí lo ha sido desde los últimos 10 o 15 años, que es la informalidad. La informalidad ha sido siempre parte del Paraguay, ¿verdad? Y eso es un grave problema porque en términos no solamente de ingresos, sino que en términos de coberturas, ¿verdad? Coberturas en términos de salud, de jubilación, en términos de créditos que puede recibir una persona o que puede recibir microempresas o pequeñas empresas cuando no están en la formalidad, ¿verdad? Y ese es un problema que el Paraguay no ha superado, ¿verdad? Que la Argentina lo tiene, pero como una cosa nueva. Nueva digo yo porque puede ser en los últimos 20 años. La Argentina siempre ha sido una economía muy formal, ¿no? En los últimos tiempos no ha sido tanto, los niveles de pobreza han subido, todo ese tipo de cosas, entonces se tiene que lidiar con ese tipo. Pero en el Paraguay eso, así como el nivel de inflación bajo, la informalidad siempre ha estado presente. Claro, siempre ha estado presente. Entonces, y cómo cuesta, digamos, cómo cuesta. ¿Y por qué la informalidad? Perdón que me detengo ahí porque me parece algo interesante, eso va un poco con las premisas libertarias, que era lo último que le quería preguntar. Sí. O sea, en realidad con bajos impuestos tenemos una informalidad alta igual. Sí. O sea que en realidad no existe esa correlación, vamos a decirlo así, entre que los impuestos, si bajamos los impuestos, en realidad la formalidad toma mayor protagonismo. No se da así en Paraguay. No se da en Paraguay, ¿verdad? No se da como que, es decir, yo poco, inclusive teniendo bajos impuestos, yo tengo regímenes de excepción para invertir en Paraguay. Es decir, yo tengo un impuesto del 10% y yo quiero invertir en maquila, siendo paraguayo o siendo extranjero, entonces pago solamente el 1% sobre las ventas. Listo. Y yo tengo 10%, ¿no? ¿Y a qué cree que responde eso? ¿Por qué bajando los impuestos o teniendo una presión baja igual a informalidad alta? ¿Cultural? No sé si decir lo que es cultural. Hay varios factores. Yo creo que sí, en parte puede ser cultural el hecho de que también, aún teniendo los impuestos bajos, hay una alta evasión tributaria, ¿verdad? Hay una cultura de no pagar los impuestos en el Paraguay que inclusive cuando los impuestos eran nominalmente muy altos y se pagaba solamente una parte de esa y había muchos problemas con los negocios con eso, cuando se hizo la reforma tributaria en el año 2004 y se bajó al nivel que realmente se pagaba, aún así seguimos teniendo problemas de evasión. Hoy la evasión en el Paraguay sigue siendo alta. El impuesto a la renta personal en el Paraguay recién apareció en el año 2012. Mira. Y se ve que evidentemente los controles fallan y ahí debe estar vinculado también con la corrupción, me imagino. Está vinculado con la corrupción, está vinculado con toda esta cuestión que viene de la dictadura, que es esa vinculación entre la clase política y los negocios. Y los negocios del Estado, la clase política, el sector privado que también, con los vínculos con el Estado para no pagar impuestos. Hay toda una historia, digamos, de que viene de la dictadura y que no se puede romper muy fácilmente, aún con reformas tributarias como se han hecho, y aún cuando se haya incrementado, porque las recaudaciones se han incrementado, porque también se han incrementado el presupuesto de educación y salud. Pero ese incremento de educación y salud todavía no llega a los mínimos que se requiere, ¿verdad? Porque si nosotros teníamos, por ejemplo, 1% del PIB en salud y educación en el tiempo de Stroessner, bueno, estamos llegando al 3 o al 5%, pero ¿qué es lo que le dice la OMS o la UNESCO? Que tiene que llegar al 6 o 7%, ¿verdad? Entonces, hicimos un recorrido muy importante, ¿verdad? Pero todavía no llegamos. O sea, cuando uno habla de Paraguay, habla de los indicadores del Paraguay. Hay mucha gente europea que viene acá y que no entiende, no sabe nada, y mismo los españoles, y que dice, bueno, pero ¿cómo?
¿Cómo puede haber este tipo de indicadores en un país? ¿Cómo el Estado no tiene lo suficiente? Como que el Estado argentino, con todo el desastre de los últimos años, digamos, en términos del déficit fiscal fundamentalmente, es un Estado que tiene un alto nivel de protección social. Un alto nivel de protección social del Estado argentino, así como está. No hablemos de otro Estado como el uruguayo. Sí, a mí me parece que salvando las distancias funciona un poco como faro lo de Paraguay, porque me parece que, por eso digo, salvando las distancias, ya sabemos que Argentina y Paraguay, como bien lo marcó usted, son bien distintos, pero en Argentina ahora lo que se está haciendo se está achicando el Estado lo máximo que se puede, con muchos argumentos que son estos justamente de hacer disminuir la informalidad, cosa que vamos a ver si es exitoso o no, o quizás no lo sea. Por eso digo que como no hay una relación entre la presión tributaria y la informalidad necesariamente, y es interesante ver cómo, bueno, en realidad enquista un poco la situación. O sea, no aparentemente no daría posibilidades de desarrollo de la Argentina más allá de lo que ya haya logrado. En términos de pobreza es más difícil compararlo, ¿no? Porque la medición de la pobreza es de una manera, acá es de otra, siempre en cada país. Pero los costos de vida son diferentes también. Sí, vi que el salario está un poco más alto acá en Paraguay que en Argentina, medido en dólares. Lo que pasa es que el salario mínimo es muy alto, pero el salario mínimo acá claro, como techo, no como piso. Por la informalidad. O sea, si uno mira el salario medio, el paraguayo del Paraguay es uno de los más bajos en América Latina. Ah, mira, está bien. Sí. Y en Argentina, bueno, tuvimos mucho deterioro con respecto al salario, un deterioro en los últimos años muy, muy grande. Pero bueno, como reflexión final, quería saber qué opinaba más general acerca de las premisas o lo que plantean los libertarios, de Milei en general, cómo ve que hay cosas que plantea que están bien, que están mal, piensa que podría surgir un Milei en Paraguay, por ejemplo, o eso no lo ve posible. En el Paraguay el Estado es pequeño. No necesitamos un Milei. Lo hemos tenido siempre. no como presidente, digamos. Sí. Vamos a hablar. Pero, digamos, en lo que al Estado se refiere, con todo lo que te he relatado, sí. El Paraguay es una economía abierta de un Estado pequeño y un equilibrio macro, pero que tiene su contrapartida en falta de oportunidades de empleo, alta informalidad y pobreza y vulnerabilidad. ¿Verdad? Eso no creo que sea un modelo para la Argentina, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que las premisas de Milei están un poco desfasadas del tiempo. Hoy inclusive, digamos, en la economía uno sabe que siempre se está discutiendo entre más Estado o menos Estado, ¿verdad? Los autores, los economistas, los premios Nobel siempre están entre eso, que si es más keynesiano o es menos keynesiano, ¿verdad? Pero nunca se llega, digamos, al punto de pre-1930, claro. ¿No? En donde, qué sé yo, habían escuelas muy importantes de liberalismo económico, pero el liberalismo económico hoy, es decir, el capitalismo, el mercado hoy en el mundo y en América Latina en particular, no necesita menos, es decir, no necesita un Estado mínimo. Claro. Si plantear un Estado mínimo es ir en contra de la premisa actual del capitalismo. Por eso es que yo no entiendo mucho lo que plantea Milei. Sí, los países. Yo entiendo que hay mucho que reducir en el Estado argentino, ¿verdad? Es decir, yo entiendo que una presión tributaria del Estado argentino no se condice con el nivel de desarrollo de la Argentina, ¿verdad? Que hay mucho que cortar ese tipo de cosas, pero digamos, dejar al Estado argentino que no sea un actor importante dentro del mercado argentino, a mí me parece que eso no ayuda absolutamente al desarrollo, ni al desarrollo económico ni al social. Está muy interesante. Con respecto, esta sí es la última porque me hizo pensar en eso, con respecto a las empresas estatales, ¿cómo funciona Paraguay? Paraguay tiene pocas empresas estatales cuando uno comparamos con otros países. En el momento en que vino esta ola de privatización en los años 90, el Paraguay también entró en una ola de privatización, a mí me da un poco de risa, ¿verdad? Sí. Pero entró con 3 o 4 que hicieron muy mal. Sí. Empresas que realmente tendrían que estar en el sector privado, pero que no eran muy importantes y que terminaron por desaparecer estas empresas prácticamente, porque tomó el sector privado y después no fueron más competitivas. Una de ellas, que fue una lástima en realidad, la aerolínea estatal paraguaya, que funcionaba bien,
Me acuerdo. Las empresas paraguayas son fundamentalmente las de servicios, ¿no? La energía, el agua y de telefonía, ¿no? Ok, más que nada el contrapunto es porque Milei dice que ninguna tiene que ser pública y todas debieran ser privadas. Y digo, en este modelo paraguayo, que incluso de un estado mínimo conserva algunas empresas, aunque sean mínimas, ahora ¿funcionan bien? ¿Consideraría? Bueno, la telefónica no funciona, está completamente fundida, pero las otras, la energía esa no presentan déficit, ¿verdad? Pero también necesitan mucho más capital, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar solamente de la cuestión de energía, como la ANDE, necesita mucho más capital de lo que tiene para poder expandir la infraestructura energética, la distribución de energía del Paraguay, ¿no? Este es un problema que tiene la ANDE de hace mucho tiempo, y es ahí en donde comienzan a haber las discusiones hasta qué punto puede haber participación privada en esta tarea de la distribución, ¿verdad? de la energía. Y bueno, lo mismo pasa con la cuestión de la infraestructura física, cuando se habla de las alianzas público-privadas o de aquello que se llama llave en mano, que es entregarle prácticamente a la empresa privada para que haga la ruta o para que haga la infraestructura necesaria, y luego al final el Estado tiene que pagar, ya sea llave en mano o en APP. En APP es compartido, el capital es compartido, ¿no? Entonces no es que tampoco todo lo hace el sector privado y el Estado no pone ni un peso, no es cierto, ¿verdad? O sea, son todas modalidades en donde el Estado también tiene que poner capital, ¿verdad? Porque no solamente dar una concesión y recuperar a través de los peajes y todo ese tipo de cosas, no es un único modelo, digamos, en términos de infraestructura. Pero yo creo que cada país... Yo estaba escuchando, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo esta ley que se llama la ley Omnibus, en estos primeros meses del año, que habían argumentaciones, yo no sé si fue en el Pleno del Congreso o en ciertas comisiones del Congreso argentino, en donde se demostraban que había muchas empresas que tenían que eran superavitarias. Y claro, entonces, sí, el Banco Nación, YPF, bueno, Aerolíneas Argentinas también. Claro. Entonces la pregunta era, ¿por qué? Bueno, ahí yo creo que ese es el ejemplo que muestra el dogma de Milei. Es una premisa de que nada que maneje el Estado está bien manejado, y entonces dice, bueno, hay que privatizar absolutamente todo. Justamente esto es lo que le mostramos. Bueno, ¿por qué? Bueno, si funciona mejor lo venderé más cara, vamos a decirlo así, ¿no? Pero es preferible que se venda, lo cual en Argentina la experiencia lo que nos mostró es lo contrario, porque YPF en manos privadas nos hacía importar un montón de combustible, en definitiva especulaban con que les convenía importar antes de poner en riesgo y hacer exploración para encontrar más combustible. Entonces ese era el problema, ¿no? En el Uruguay yo me acuerdo que, yo no sé si era, tenía que ver con la distribución de petróleo también. ¿Cómo se llama la ANCAP? Creo que ANCAP, sí, ANCAP, sí, la de petróleo. ANCAP que querían privatizarla, y entonces como hay allá en el Uruguay existe el recurso del plebiscito. Entonces si la gente pide un plebiscito, se hace lo que el resultado del plebiscito dice, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que...? Y con Antel también hicieron la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Realmente eran empresas eran empresas deficitarias, pero al mismo tiempo eran empresas muy mal gestionadas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno uruguayo? Bueno, se hizo el plebiscito y el gobierno uruguayo dijo, bueno, acá en adelante no se va a privatizar esto, pero vamos a poner capital para mejorar la gestión y para que estas empresas sean superavitarias. Y se pusieron a hacer eso y trabajaron con eso, ¿verdad? Claro, sí. Claro que Uruguay otra vez, país pequeño, ¿no? Sí. Entonces, pero el Uruguay, esa es la comparación que yo siempre hago, ¿verdad? En el Paraguay, la mentalidad no solamente de los políticos, sino que de mucha gente en el Paraguay que viene de la dictadura, es que el Estado es un botín. En el Uruguay, el Estado, cuidado, al Estado hay que cuidarle. El Estado es nuestro padre. El Estado es el que promociona nuestro bienestar. Por lo tanto, el menor daño que hacemos al Estado, mejor. Son dos mentalidades completamente, completamente diferentes, ¿verdad? Y entonces, por eso es que en el Paraguay, el Estado, también como Milei, ¿verdad? Es una palabra fea para la mayor parte, porque se encargaban de hacerlo
se encargaron de hacerlo así, de demonizarlo, político, sí, de también. demonizarlo, ¿verdad? Sí, a pesar de ser un Estado pequeño. Claro, por eso, Estado Sí. pequeño o Estado grande, estamos Sí. demonizándolo igual, Sí. de un lado o del otro. Está Sí. bien. Bueno, bueno, no, por mi lado ya está, le agradezco muchísimo su tiempo. No sé si se quedó con ganas de decir algo o hay algo en particular que... No, me pareció interesante esto, justo aprovechando que estamos acá para intercambiar un poco y para generar también nuevas ideas que sin lugar a dudas se puede aprender de las experiencias, con las diferencias que hay, se puede sin lugar a dudas aprender. Yo aprendí bastante en esta charla, así que espero que también el público lo haga. Sí, yo con mi colega, que fue ministro de Hacienda del Paraguay 2 veces, Dionisio Borda, hicimos un libro que salió en el año 2021, que es un poco ver todas las políticas públicas del Paraguay desde que cayó la dictadura hasta el 2020. En ese libro, bueno, en realidad en ese libro vos podés verlo en la página web, ¿no? Pero no hace falta leer todo, porque realmente hay análisis de políticas públicas en particular por diferentes autores, pero hay un capítulo introductorio que nosotros hacemos, en los cuales miramos lo siguiente, decimos, bueno, a ver, ¿cuáles fueron las políticas públicas, que se hicieron, que se implementaron en cada época, en cada administración de gobierno, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los resultados de esas políticas públicas, hasta dónde se llegó, y cuáles son los desafíos actuales? Y vos vas a ver, incluso ese es el primer capítulo, y el segundo capítulo tiene 1 o 2 hojas al final, sobre las perspectivas de la economía de Paraguay y cuáles son los principales desafíos, y te vas a dar cuenta de todo lo que yo te estoy diciendo acá, en términos de la economía paraguaya, pero no de la economía paraguaya exitosa, exportadora, no, de la economía paraguaya para los paraguayos, ¿verdad? Para los que vivimos acá y tenemos niveles de bienestares muy desiguales. Yo te diría que inclusive en términos de la desigualdad, nosotros estamos peor que... Muy mal, sí. Estuve revisando los datos también, la expectativa de vida es baja. Bueno, y entonces, no, te recomiendo por ahí, si querés leer ese primer capítulo, que es un poco decir, bueno, estos fueron resultados, hasta aquí llegamos, y bueno, esto es lo que tenemos que hacer, que está un poco en las 2 últimas hojas del libro, porque es importante. Hacemos un recorrido bastante importante de los logros, de dónde, por ejemplo, llegaron a estacionarse cierto tipo de cosas, ¿verdad? Y que ya no lograron despegar más, ¿verdad? Sí. Y después hay otra cosa también, ¿verdad? Que está ocurriendo en toda la América Latina, pero el Paraguay es un país que tiene instituciones débiles, instituciones del Estado débiles, instituciones políticas débiles, cuando uno lo compara con otros países acá de la región. Y la entrada del narcotráfico y del lavado de dinero en Paraguay y del crimen organizado está creando, es decir, y que inclusive toda esa propaganda que se hace del Paraguay para que se venga a invertir. Sí. Nosotros recibimos muchas, sí. Sí, y que todo ese tipo de cosas, esto puede caer porque hoy en los mismos barcos que están viajando nuestros commodities más exitosos están viajando también la cocaína. Entonces, y hay prácticamente, y los principales líderes políticos, o el principal líder político del Paraguay, que no es Santiago Peña, está manejando prácticamente todo esto a través de la economía informal y del lavado de dinero. Y está haciendo una concentración muy fuerte, ¿verdad? Y esto está llevando, por supuesto, a que los gobiernos, sobre todo de los países del norte, miren de una forma diferente hoy al Paraguay, a pesar de que nosotros, para las agencias de calificadoras de riesgo, estamos muy bien para invertir. Pero cuando uno mira, esa es otra cuestión, el nivel de inversión extranjera en el Paraguay no alcanza el 2% del Producto Interno Bruto. Mira, es un buen dato, sí. No hubiera alcanza, imaginado que era más, claro. No alcanza, sí.
Mira, nosotros tenemos en nuestra página web una revista digital que se llama Economía y Sociedad. En uno de los últimos números hay un artículo sobre inversión extranjera en que muestra cómo ha ido desde el año 2012 en adelante esta relación entre el flujo de inversión externa con el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué la mayor parte de la inversión paraguaya no quiere, a pesar de tener un bajo impuesto, tasas impositivas, quiere afincarse en la maquila, en la zona franca y en otro tipo de leyes e incentivos? O sea, ¿qué es lo que está detrás? Yo, por ejemplo, hablé con empresarios brasileños que son los que más invierten en maquila y ellos me dicen, no, todavía al Estado paraguayo le falta capacitar más a su mano de obra, necesita hacer más infraestructura física, necesita darnos más seguridad jurídica. Nosotros estamos ganando bien, pero todavía necesitamos ese tipo de cosas. Pagando 1% sobre las ventas y todavía tienen ese tipo de exigencia. Entonces, en el pipeline, como decimos ¿cómo yo diría? En la línea... En la línea de inversión extranjera que quiere venir, en el pipeline hay una que es de 2.000 millones de dólares, que es una papelera, que pide zona franca o maquila. Hay otra que es de hidrógeno verde, de un poco menor, pero primera vez que estamos teniendo así proyectos de miles de millones de dólares. Hay otra que es británica canadiense, que está pidiendo también maquila, digamos, ¿verdad? Y otra de biocombustible que también, ¿no? Entonces, que 800 millones de dólares están ahí, que todavía no se han manifestado, todavía no, pero no quieren pagar el 10%. Claro. No lo quieren hacer. Significa de que hay costos. Sí, o siempre piden más o siempre te ven débil y que podés ceder, y entonces está también esta cuestión. En Argentina se da eso también. Por ejemplo, con las retenciones del campo lo que ocurre es eso. Cuando tuvimos el cierre del gobierno anterior y el gobierno le daba $1 diferencial para que puedan exportar, entonces un beneficio, empezaban a no liquidar. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente cuando ven un estado débil enfrente del capital, lo que hace es tratar de quebrarle, ¿no? No, pero esto es porque, pero digamos... Piden más, se me ocurre, porque en algún momento se les deben dar, ¿no? También esta quita impositiva, o se le pide pagar menos impuestos, porque si no, uno no pide. O sea, no me imagino al capital pidiendo en China ese tipo de cosas. No, pero fíjate en el Uruguay. En Uruguay los impuestos son altísimos. Claro. Y hay más inversión extranjera que en Paraguay. Entonces, ¿cómo? Pues no tiene que ver con los impuestos, claro. Tiene que ver... Claro, pero en el Paraguay hay otro tipo de costos, ¿verdad? Sobre todo que la gente habla mucho acá de la seguridad jurídica, de la poca seguridad jurídica que existe. ¿Por qué poca seguridad? ¿Por qué sería poca la seguridad jurídica? Y porque hay mucha, ¿cómo se llama? Hay mucho manejo político de la justicia. La justicia en Paraguay es bastante débil, bastante débil. Hoy, antes con los políticos, hoy ya con todo lo que es el crimen organizado. Y con la gente que está, por un lado, teniendo sus negocios formales, pero que esos negocios formales son producto de los negocios informales y de lavado de dinero. Al respecto de eso, quizás sirva como cierre, perdón, porque ya nos extendimos bastante, pero ¿qué opina con respecto a, capaz en Paraguay ocurrió esa propuesta, o estuvo esa propuesta, la dolarización de la economía? Veo que en Argentina ahora se está hablando de eso, que se está hablando de que si no es a fin de año, será el año que viene. ¿Lo ve conveniente? ¿Acá se habló de ese tema de dolarizar acá, o siempre tuvieron la moneda? No, siempre tuvimos la moneda, y es una moneda que se mantuvo desde ya ahora, el año 40, ya casi prácticamente 80 años que nosotros tenemos la moneda. En un momento determinado, cuando tuvimos estos desequilibrios macro, como por ejemplo a principios del siglo, en 2002, cuando los depósitos eran mucho mayores en dólares que en guaraníes, entonces hubo como un toque de alerta, ¿verdad? Pero nunca se pensó... ¿Acá no se ahorra en dólares o...? Se ahorra en dólares también. Se ahorra en dólares también. ¿Y pero las propiedades? Hay mucho más penalidades para ahorrar en dólares que en guaraníes. Bueno, eso sí. ¿Y las propiedades se comercializan en dólares, en guaraníes? No. Se pueden comercializar tanto en dólares como en guaraníes, sí. Okay. Está bien. Sí. ¿Y cómo ve la propuesta de dolarizar? En términos muy generales, no quiero robar más tiempo, pero ¿le parece algo que puede ser interesante para Argentina o no? Lo que pasa es que eso tiene un tiempo... a ver, los ejemplos de Ecuador y Panamá no sé si son los ejemplos para una economía grande como la Argentina, ¿verdad?
y habría que ver qué es lo que pasa con todos los otros, qué es lo que pasa con la política fiscal, qué es lo que pasa con la política monetaria cuando se dolariza en una economía muy compleja como la Argentina, ¿verdad? Panamá siempre prácticamente tuvo lo que se llamó el Balboa, sí, el Balboa, el 1 a 1 con el dólar, ¿verdad? Entonces, pero es prácticamente lo mismo, era claro. prácticamente lo mismo. Lo de Ecuador... lo que tiene es que no tiene Banco Central, Panamá. Hace las funciones del Banco Central. Sí. Las hace. Claro, no tiene Banco Central. Y el Banco Central también, dicho sea de paso, porque Milei dice no solamente dolarizar, sino eliminar el Banco Central. No tendría mucho sentido acá, por lo menos tiene... No. Acá lo ven que funciona bien el Banco Central en Paraguay. Sí. Bueno, más que nada, Fernando, muchas gracias por el tiempo que nos diste. La verdad que un placer escucharte, así que aprendimos mucho. Y bueno, desde ya quedemos en contacto y desde acá vamos a subir el video y tenemos llegar nuestros comentarios. Y de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Bueno. Muy amable. Gracias a ustedes.